Muy buenas noches. Viernes, 8 de la noche en toda Centroamérica. Hermano, sea muy bienvenido a este su canal Jesus Talk y estamos en este programa Locos por Cristo. Este día tengo el honor de tener como invitado a mi hermano Melvin Álvarez desde Costa Rica. Él es amigo, es un padre espiritual. Dios ha puesto en nuestra vida porque ellos fueron con su esposa los que evangelizaron a mi esposa, ¿verdad? Y lo llevaron a los pies de Cristo. Ellos fueron misioneros en El Salvador, hoy están en Costa Rica, pero yo le voy a pedir a Melvin que pueda darle un saludo a todos los hermanos que nos están escuchando este día viernes, ¿verdad? Acá por medio del canal Jesus Talk. Así que adelante, Melvin. Buenas noches, mis queridos hermanos. Qué gusto saludarles. Soy el pastor Melvin Álvarez, sirvo aquí en la iglesia Comunidad Cristiana a 15 minutos de San José. Estamos muy animados con el tema de plantación de iglesia, estamos animados con haciendo la obra de Dios con matrimonios, representando la iglesia perseguida, abriendo grupos pequeños en todos los barrios para tener pequeñas iglesias en cada comunidad y luego ir juntándolos en diferentes lugares. Así que estamos muy contentos, les saludamos en el nombre del Señor, esperando serles de mucha bendición a sus vidas. Y junto con mi familia estamos involucrados a tiempo completo sirviendo al Señor y queremos ser esta voz que habla directamente lo que la Biblia enseña. El conocer al Señor es lo más importante que te puede pasar en la vida. Y si eres de los míos, estás en la misma familia, bienvenido a este hermoso programa que nuestro hermano David ha dispuesto para animarnos, para exhortarnos, para entusiasmarnos. Y te animo a no perderte ni un solo programa de estos. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Amén, amén, hermano. Seas bienvenido, hermanos, y esperamos que esta noche Dios pueda hablar a tu vida. No es lo que nosotros podamos decir, sino que es lo que Dios pueda hablar a tu corazón, hermano. Así que yo te pido que dispongas de tu corazón y abras tu mente para recibir del Señor, para que puedas escuchar lo que Dios quiere hablarte en esta noche a través de este programa, a través de estos dos personas que estamos acá. Nosotros solo somos siervos del Señor y únicamente hacemos lo que Dios nos ha llamado a hacer, que es predicar el evangelio a toda lengua y a toda nación. Pero, Melvin, tú mencionaste algo muy importante y empecemos hablando un poco de eso. Empecemos un poco hablando de la iglesia perseguida, porque hoy en día mucho se ha hablado durante años, ¿verdad? De que la iglesia es perseguida en Asia, ¿verdad? Por ejemplo, en lugares de Asia la iglesia tiene cierta persecución y todo eso, pero en realidad hoy en día no solo es en Asia donde la iglesia tiene persecución. La iglesia está siendo perseguida por lugares en lugares que nosotros ni nos imaginamos que la iglesia está siendo perseguida, pero también Dios está obrando de manera sobrenatural sobre esta iglesia que está siendo perseguida y el Señor está manifestando su poder. Así que yo te voy a pedir que tú puedas hablarnos un poco de eso, hermano. Mire, quiero poneros en contexto. Hace unos años atrás sustentábamos a un misionero al sur de Israel y estábamos en mi grupo de estudiantes orando por las misiones, especialmente por este mismo hermano estábamos orando a cierta hora que nos tocaba la clase y él manda la carta, y unos días después la carta de oración y nos dice que en ese día que estuvimos orando, unos misiles cayeron en toda la comunidad donde estaban y un misil cayó al lado, en el cuarto que está a la par de ellos y no explotó. Y cuando él nos dijo, la hora que está orando, él dice, yo creo que lo que ustedes estaban haciendo, interceder por nosotros, el Señor lo utilizó para parar, hasta para frenar este bombazo. En ese momento yo reaccioné y dije, oh, ¿qué está pasando? Señor, ¿realmente me quieres usar o qué estás diciéndonos? En ese momento, estamos hablando del 2008 más o menos, empecé a integrarme, a asociarme con varios ministerios que están haciendo la labor de la voz de la iglesia perseguida, pues de los mártires, a Puertas Abiertas, el ministerio SIM, Conexión Oriental, y Dios me puso, como puente para América Latina. Desde ese día en adelante no paro de decir información de todo tipo. Ahora, tenemos que entender algo. La persecución tiene diferentes fases. Está el acoso, la hostilidad extrema, encarcelamiento y muerte.
O sea, usted examina todos los diferentes tipos de persecución, entonces lo va viendo por los países donde sucede. Algo más que está pasando en estos tiempos que estabas diciendo David antes, es que Dios está actuando. A pesar de que la iglesia no está viéndolo así con sus propios ojos lo que está pasando en este mundo, ahí están pasando cosas a nuestras mismas narices, ahí delante de nosotros. Yo vivo en Costa Rica y México, en Chiapas, tenemos un pastor que nos mandó las fotos en donde le quemaron el templo. Solamente la Biblia de que estaba ahí no se quemó. Tremendo, ¿eh? Qué indicatorio, ¿no? En ese que nos mandó la foto, cuando hay un cartel afuera del pueblo que dice no se acepta ningún tipo de cristiano. Así literalmente. Y los expulsaron a ellos del pueblo. Ellos presentaron al gobierno de Chiapas y no han hecho nada por el que hacen. Colombia, en las selvas adentro, los creyentes están viviendo entre el ataque del narcotráfico y los mismos indígenas que se apuntan para el negocio del narcotráfico. Y recibo testimonios de hermanos que están pasándola realmente difícil. Mira, si te pudiera contar la cantidad de cosas, me sorprendo, pero también vos mencionaste algo, David, que es muy interesante. Tipos de persecución que se viven, porque hay países como el mío, que es un país estable económicamente, pero la democracia está siendo socavada. Entonces, la persecución hacia nosotros es un tipo diferente porque te restringo las libertades que tenés. Entonces, ese tipo de restricción de libertades es algo que no se está viendo tanto, o sea, que se ve por todos lados, pero nadie lo está diciendo y tenemos que hacer saber a la gente. Exacto, es que eso es lo que pasa. Los noticieros no están diciendo estas cosas. Por ejemplo, en el programa que yo estoy presentando, que se llama Perseguidos, en el segundo programa que presenté esta semana, yo enseñaba cómo esta organización cristiana que se llama Samaritan Purse abre un hospital de campo en el Central Park de Nueva York. Ellos abren eso. Y solo porque esta organización a sus voluntarios, gente que lleva a trabajar de gratis, les dice que tienen que llenar y que tienen que ser cristianos evangélicos y aceptar que dentro de los estatutos que Dios ha dado para los cristianos evangélicos, uno es el matrimonio, es las relaciones sexuales dentro del matrimonio. Y segundo, que la Biblia establece que la unión debe de ser entre hombre y mujer. Y solo por tener esos principios, ¿verdad? Cristianos hacia sus voluntarios, que yo te lo digo, y esto en Estados Unidos se da, yo trabajé para una empresa americana y ellos te ponen sus reglas, lo que tú tienes que hacer, y nadie dice nada por las reglas, porque no puedes hablar de política, porque no puedes hablar de religión dentro de la empresa, y nadie dice nada. Y cualquiera diría, si lo ves con la Constitución, se te están violentando derechos fundamentales, pero nadie dice nada. Entonces, y ahí vemos cómo ellos son, luego de haber tratado a miles de pacientes, cuando prácticamente ya no los necesitan, los sacan de Nueva York y lo dicen que porque están en contra de la liga LGTB, ¿verdad? Entonces, acá es donde yo veo, si bien es cierto, nosotros como cristianos, y acá es donde te quiero decir, no nos malinterpretes, porque nosotros respetamos a los homosexuales y a las lesbianas. Y de hecho, te queremos decir, si hay alguien que está viendo que Dios te ama y tiene un plan para tu vida y quiere que tú puedas enderezar tu camino, y eso es lo que nosotros te queremos decir. Nosotros no tenemos nada en contra tuyo, ni somos homofóbicos, ni nada. Queremos presentarte el plan de salvación para que Dios pueda cambiar tu vida, ¿verdad? Pero estas personas empiezan a hacer ataques en contra de esta organización, donde en vez de haberles dicho gracias porque vinieron en el momento que más los necesitamos, gracias porque arriesgaron su vida, porque todos esos voluntarios arriesgaron su vida a ser contagiados y a poder fallecer de ese virus. Nadie dijo gracias por eso, ¿verdad? Pero cuando escuchaba los testimonios de algunos de estos doctores, ellos estaban agradecidos por poder haber sido las manos y pies de nuestro Señor Jesucristo en esos momentos. Entonces, lo que yo decía, estamos viendo que este mundo está al revés, porque a lo bueno le llamamos malo y a lo malo le llamamos bueno, ¿verdad?
Entonces, pero estas son una de las tantas señales que nos dice que la venida del Señor está cerca, hermano. Pero la iglesia no quiere despertar. Y ese es el problema que estamos viviendo hoy en día, ¿verdad? ¿Sabes que también me encuentro dos detallitos en lo que has mencionado, pero nada más para aportar un poquito en cuanto a ese punto? Número uno, cuando voy predicando en diferentes iglesias que me invitan, yo tomo cada tanto para salir y compartir con hermanos que conozco y colaboro con ellos en la palabra y otros temas de capacitación, voy encontrando gente que cree que ha creído y nunca ha creído. Entonces, probablemente mucha gente no se ha pronunciado porque realmente no han conocido la salvación en Cristo Jesús, nunca se han arrepentido de sus pecados, nunca han conocido a Jesús como Salvador personal. Y otro detalle más que estabas mencionando es tomar en cuenta de que el sistema mundano tiene una forma ya, una cosmovisión de sí mismos, o sea, del mundo entero, perdón, entonces que les lleva a ellos a pensar de una manera así. Se aprenden como speech, como textos para decir, en cuanto a ustedes son retrógradas por esto, esto y esto. Cuando hablas con amor con ellos, ya tuve el caso en mi negocio en San José que tú estuviste. Claro, claro. Yo me acuerdo de tener conversaciones con gente que sentía que les amábamos y veíamos gente que llegaba pidiendo consejo. Entonces, creo yo que dejar claro que simplemente tienen que respetar nuestra forma de pensar y nosotros respetamos la de ellos. Si alguien quiere hacer con su vida lo que quiere es decisión personal, pero que tenemos algo mejor para ofrecer. Tenemos algo que Dios nos dio a nosotros antes. Amén. Así es, hermano. Pero bueno, empezamos hablando de esto, ¿verdad? Este día queremos hablar de cómo la iglesia está siendo perseguida, ¿verdad? Y hablemos un poco de cómo la iglesia está siendo perseguida. Tú mencionabas que hay diferentes etapas en que la iglesia está siendo perseguida. Hablemos un poco de lo que está sucediendo, por ejemplo, ahí en Costa Rica, de lo que está sucediendo ahí en Costa Rica. ¿Qué es lo que está pasando ahí en Costa Rica en estos momentos? Me alegra mucho que lo bajes a nuestra región, Centroamérica, porque es lo que estamos viendo todo más cerca y va a empezar a suceder. Entonces me alegra mucho que lo enfoques ahí. En nuestro país, por ejemplo, el centroizquierdismo ha empezado a girar al país en torno a los derechos de la comunidad LGTB, ha comenzado a cercenar un montón de cosas, a cortar las libertades a través de leyes y en pro de los demás, etcétera. Y entonces esto han aprovechado para taparle la boca a la iglesia. Pero más bien, veamos dos cosas. O sea, el Señor no va a permitir que hagan con su iglesia lo que quieran. Permítame decirle que más bien, en tiempo, cuando comenzó pandemia hace un año, nuestra iglesia, más bien se logró que 70 dispositivos se conectaran por Zoom y otros medios, contando 1 o 2 personas por cada dispositivo. Más bien la asistencia nos aumentó. Se comenzaron grupos de discipulado en cantidad, se comenzaron visitación específica para repartir alimentos y más gente que recibía los alimentos conocieron al Señor. Entonces, lo que estoy tratando de proponer es esto. Esto va a suceder, es parte del final de los tiempos, ya se tiene que suceder. ¿Por qué? Porque el sistema mundano, preparando la venida del anticristo, evidentemente va a empezar a atacar lentamente a la iglesia para levantar ese diosito, le llamo yo, el pequeño diosito ahora. Pero también en mi país, por ejemplo, va notando, para nosotros un permiso municipal nos lleva meses de meses. Le encuentran una u otra cosa. Inventaron un sistema hace unos 4 a 6 años en el que se llama algo de territorial, una ley de división territorial, ahí está. Y esta ley de división territorial, dijeron a las iglesias, ustedes solo pueden poner su iglesia en este sector. Entonces, y usted no puede poner iglesia a cerca de 200 metros de la otra. Entonces, cuando vos vas al lugar y te encontrás, por ejemplo, nos limitaron a un lugar que solamente el alquiler mensual de una casa pequeña en ese lugar vale $3,000.
Wow. Entonces una iglesia que quiere plantar iglesias en esas zonas o que ya tiene gente que conoce al Señor y quiere darle crecimiento para plantar la nueva obra, Claro. está limitada porque ¿de dónde sacamos 3,000 y pico de dólares para esto? O sea, es imposible. Entonces, ves, ellos fueron cercenando, quitando, cortando las libertades hasta tenernos enclaustrados en diferentes lugares y tienen el control específico de, por ejemplo, asistencia. La Policía Nacional se presta para estar vigilando todo eso. O sea, nunca habíamos visto en un país de tanta libertad. Ahora, ya la gente aquí se hartó, se cansó. Ya la gente, por ejemplo, ellos mismos se pelearon entre ellos. El movimiento que está del LGTB dentro del gobierno tuvo un pleito con el presidente porque no les dio lo que ellos querían. Y entonces se le armó una desbande porque están dando cuenta que fueron usados para llegar al poder. Entonces, esta gente, o sea, se ha sabido de que se reciben miles de dólares para pagar toda la publicidad en pro de eso. Y las empresas reciben subvención extranjera para que presenten anuncios y demás promoviendo un tipo de hogar que no es bíblico. Entonces, es todo un montaje, un sistema, pero el Señor es tan bueno que se encarga de sacarlo a la luz. El costarricense se ve todo y empieza a cuestionar. Y gracias a Dios estamos viendo grupos grandes de personas que dicen, ya nos cansamos de esto. Claro, y aquí es donde se viene el versículo aquel que dice, el que tenga oídos para oír, que oiga, ¿verdad? Porque el que está percibido se da cuenta de estas cosas, pero el cristiano que está dormido pasan estas cosas a sus narices y ahí está. Por ejemplo, en El Salvador, yo mencionaba también, hace un par de semanas, un político reconocido estaba atacando a un pastor de una iglesia, no sé si tú te acuerdas, de la iglesia cristiana Elim, ¿verdad? Al pastor Mario Vega, que es una de las iglesias más grandes de El Salvador. Cuando yo te digo, yo conozco al pueblo cristiano de la iglesia evangélica en El Salvador, y es iglesia y son gente que ofrenda, que da dinero y construyen sus templos a puras ofrendas, a puros diezmos de la gente, pues, ¿verdad? Y querer estar diciendo que hay algo más y solo porque tiene por decir así, tiene una línea política, ¿verdad? Que es diferente a la que está ahorita en el gobierno, ¿verdad? Y a eso también es a lo que yo digo. A mí mi papá me enseñó, que el cristiano no debe de estar metido en política. Y no sé cuál sería tu comentario acerca de esto. Mira, yo vengo de una escuela bíblica en la cual es muy radical en muchas cosas, ¿ok? Nosotros creemos que desde afuera se puede hacer algo a lo que está pasando adentro. Ahora, no podemos negar que un creyente fiel, un creyente fuerte en Cristo, un creyente que sabe lo que cree, que tiene cobertura de hombres espirituales sobre él, no aquellos independientes que hacen lo que quieren, no el que usa a la gente para su propio beneficio, no, estamos hablando de creyentes realmente consagrados. Esa persona yo he podido ver en puestos gubernamentales cuando han sido muy legales, muy correctos. No, un momentito, vamos a hacer las cosas así. Tienen los tiempos para compartir la palabra, respetando el tiempo pedagógico. Por ejemplo, cuando yo tenga a cargo de los colegios, de llevar conferencias y actividades a los muchachos para tratar de llevar los valores. Entonces, ese creyente, yo lo recuerdo, esa señora directora creyente decía, perfecto, este es el tiempo de diversión, el tiempo para que los chicos escuchen algo hermoso y se diviertan y escuchen la palabra. Este es el tiempo de estudio. ¿Ves? Entonces, un creyente sabio sabe cómo hacerlo, sabe cómo llegar. No estás en tu patio, estás en el territorio de ellos. Entonces, ve, hermano, yo tengo un concepto de que el Señor es quien llama, quien dice, vea, esta persona, Daniel, me puede ser útil en el reino de Darío. Esta persona, José, me puede ser útil en el reino de Faraón. Entonces, hay casos y casos. Yo no creo que todo creyente deba meterse en política porque lo nuestro no es de este mundo. Nosotros somos de otro reino. Pero cuando el Señor empieza a tocar un corazón
con cosas definidas, cobertura espiritual, que sabe lo que cree, propósitos divinos, propósitos claros de bienestar de las personas. Cuando vos hablabas del tema de construir templos, yo creo, me parece a mí, según lo que conozco por la palabra, de que la persona debe ofrendar, cuidar su iglesia local y la iglesia debe destinar una cantidad para impactar su comunidad. Así lo hemos hecho nosotros. En la iglesia que estamos ahorita, nosotros plantamos una obra que destina una parte de alcance a la comunidad. Vieras la cantidad de bendición que ha venido por la gente impactada, alcanzada para el Señor, que dice, mira, hemos visto que aquí es así. Hasta si usted es miembro, se le manda un estado de cuenta o se le dice, mire, esto es lo que está pasando en la finanza. Entonces, en ese aspecto yo propongo que no seamos radicales en ese punto, porque Dios puede levantar a una persona y utilizarla como yo lo he visto, con mis propios ojos, esos ejemplos. Pero también el creyente en sí, todos no deben participar en política por la suciedad del sistema. Básicamente es por eso, por la suciedad del sistema. Entonces, he notado aquí en Costa Rica que casi queda un presidente con corte evangélico, pero su corte, su base de creencias no era fuerte, era una base de creencias de cosas que muchas no son bíblicas, y utilizaron algo que dijo el pastor de él 4 años antes en contra de la religión católica y le destruyeron todo. Entonces, si te das cuenta, el sistema mundano no puede entrar a la iglesia. Entonces, los creyentes deben entender eso, deben equilibrar en ese sentido, participar. Yo, por ejemplo, de una vez quiero decir, te propongo, no entres en discusión. Número 1, pública ni por las redes. No lo van a entender. Cuando ven que vos sos claro con los principios, eso que dijo otra persona, yo creo esto, punto. Y te llueven guerra, te dicen de todo. Bueno, es mi principio. ¿Quieres hablar del tema? Sí. Ah, ok, perfecto, veámonos por Messenger. Y los agarro por aparte y tome, los llevo a Cristo. Pero de una forma equilibrada, sin discusión. Excelente. Y de verdad, hermano, que todo lo que está sucediendo en el mundo hoy en día, ¿verdad? Nos dice y nos confirma que el Señor está a las puertas, ¿verdad? El Señor está a las puertas. Amén. Y la iglesia, siento yo que la iglesia no quiere entender esto. La iglesia está dormida y no solo está dormida, hay iglesia que está engañada porque ha perdido su fe en el Señor y cree en cualquier otra persona menos en el Señor. Y este es un tiempo en el cual nosotros queremos decirle, por ejemplo, yo le paso predicando a los hermanos y paso diciéndoles, el Señor ya viene. Mateo 24, dígame qué cosa no hemos visto de Mateo 24 ya. Ya vimos guerras, ya vimos pestes. ¿Qué más? Enfermedades, terremotos, erupciones de volcanes. Hace un par de semanas vimos como en una isla y hubo una erupción y creo que evacuaron a 16,000 personas de esa isla. Entonces, ¿qué más necesita saber los creyentes? Porque empecemos hablando de los creyentes. Los creyentes, ¿qué más necesitan? ¿Qué está pasando, Melvin? ¿Por qué? Porque es que el creyente, yo siento que hay una apatía hacia el Señor hoy en día. Vean 2 aspectos. Permítanme presentarles desde mi ángulo 2 aspectos. Número 1, el liderazgo de esos creyentes. Puede que no tengan claro para qué fueron llamados. Entonces no tienen claro guiar a su grey, a su gente, alcanzando a las naciones, alcanzando a los perdidos, pero antes de alcanzar los perdidos deben alcanzarse a sí mismos, o sea, deben tener claro enseñanza bíblica correcta, deben tener claro propósitos de la iglesia, deben tener claro propósitos de la misión, etc. O sea, en primer lugar, yo creo que el liderazgo no está preparado como para llevar adelante lo que Dios ha pensado para los últimos tiempos. Número 2, ya son 30 años en el ministerio, he podido ver mucho. Y una de las cosas que más tristeza trae en mi corazón es encontrar lo que creo yo que he visto por todo lado. Gente que cree que ha creído y nunca ha creído. O sea, gente que le estás hablando a una pared porque nunca han nacido de nuevo. ¿Y sabes dónde lo puedo encontrar fácilmente? Fácilmente en el tema de lo que se llama, en teología se llama sincretismo. El concepto es mezcla de.
unión de mentira con verdad. Entonces, una cosa base, o sea, para que lo puedan entender lo que es el sincretismo, veamos algo que sucede en Guatemala. En Guatemala tienes, yendo hacia los pueblos, el lugar donde ellos adoran tienen una gran imagen ahí, no recuerdo el nombre, tiene una cabeza grande, pero está ahí, ¿verdad? Y al lado de él está todas las imágenes del catolicismo. En sí, eso es un tipo de sincretismo, porque ellos van, después de haber adorado a ese Dios con la cabezota grande, pasan a donde la otra imagen y le rinden adoración. Entonces, a nivel espiritual, lo que el enemigo utilizó, el sincretismo que utilizó fue fe más obras. O sea, creo en Jesús, pero no es suficiente. Arrepentir de mis pecados y creer en la obra de Jesús no es suficiente. Tengo que hacer esto y esto para que Él me pueda salvar, si no, no puede. Esas son autorredenciones, llamo yo. La semana, hace un mes, aquí una pareja en mi casa, hacía la chica así, no puede ser. Yo pensaba que, no, mira, les muestro. Jesús es suficiente. Mira el libro de Juan. Cree y tendrás vida eterna. Cree, tendrás vida eterna. 21 veces encontramos, se quedó sorprendida. Entonces, lo que quiero decir es esto. Realmente estamos tratando, tenemos que entender algo. Probablemente estamos tratando con iglesias que de repente no están predicando el evangelio puro, sino diluido. Y número 2, estamos tratando con liderazgos que no quieren tomar el lugar de portavoces, de proclamadores, de que vamos adelante haciendo la obra de Dios, a la manera de Dios, en el tiempo de Dios y para la gloria de Dios. Entonces, ese es un punto para tomar en cuenta. Entonces, yo creo que la gente no está viendo así por varias cosas que pasan dentro de la misma obra, de la misma iglesia. No están viendo que los últimos días ya están. Aquí nomás hay muchas señales, anticipos de eventos escatológicos. Tenemos constantemente. Y entonces, faltan profecías que cumplirse, estamos de acuerdo. Por ende, para empezar a ver todos los hechos, al ver lo que sucede, no se ha manifestado en la magnitud de Apocalipsis. Eso nadie lo puede negar. O sea, en la magnitud que está Apocalipsis no se ha manifestado. Pero el Señor es tan bueno que levanta este tipo de programas por YouTube, empieza a mostrar evidencias de la persecución que se vive de una manera solapada o abierta, de una manera en diferentes fases. Fíjese que dentro de lo que estamos diciendo, permíteme compartir algo que me llegó antes de ayer respecto a la persecución, para pasar al tema que tú quieres. ¿Puedo? Adelante, tiempo es suyo. Gracias, mi hermano, muchas gracias. El mes de pasado, este mes, a mitad de mes, como los musulmanes comienzan el mes de Ramadán, termina a mitad de mayo. Ese es el mes de Ramadán, que están clamando a su Dios. Entonces nosotros, siempre en el mes de Ramadán, todos los días, 1 millón de creyentes. Oye, David, 1 millón de creyentes nos unimos en todo el mundo a clamar para que, como están sensibles buscando al Señor, buscando a su Dios, el Señor les hable. Hermano, te sorprenderás y quiero que la audiencia tuya se sorprenda y alabe al Señor y glorifique. Fíjense que un señor que fue el que persiguió a mi amigo que está en el sur de Israel, él se convirtió en nuestra iglesia en Buenos Aires, venía a convertir a los latinos al musulmán, y ahora él convierte a los musulmanes al cristianismo. O sea, que lo que Dios le utilizó, ¿no? Qué tremendo, ¿no? Este hermano que fue lo del misil, fíjese que este hermano estaba durmiendo y de repente tocan la puerta a las 2 de la mañana y era este hombre, el oficial de policía que lo había encarcelado 14 veces. Mire, estaba durmiendo y tuve un sueño, que hablara con alguien, con usted, que usted tenía un libro, que tenía que contarme algo que usted necesito saber. ¿Qué es? El hombre conoce al Señor y hoy dirige una iglesia clandestina. ¿Cuándo pasó eso? En tiempos del mes de Ramadán. Antes de ayer, oramos por los hermanos, por la etnia soninké, que son musulmanes que viven en Francia y en Malí. ¿Ok? Tenemos un misionero allí, en Malí, y que va a Francia. Él habla francés y soninké y otros idiomas. Entonces va a Francia, España y viaja de nuevo a Malí, está en eso, trayendo ayuda y demás. Empezó Ramadán y empezamos a clamar, y este muchacho, amigo de él, se llama Dianier Diarra, dice que él comenzó a orar a su Dios y todo el asunto. Entonces lo veía pasar, pero después ya se conocían
le dice, mira, me mandaron una película, te la puedo, uy, yo quiero verla, es la de Jesús, regálamela. Y resulta que no le llegó la película, no llegaban, no lograban, pues le pasó unos audios con la Biblia. Nada más, dime, lo que tengo para ganarte ahorita es estos audios de la Biblia. Oiga, este hombre le decía, dame más, quiero saber más, quiero que hablemos más de esto. Yo creo que es mi tiempo para saber más la verdad. Así se quedó mi amigo, sorprendido en tiempos de Ramadán. Esto fue anteayer. Y te podría contar una cantidad de historias de cosas que han pasado, pero hermanos, estas cosas que pasan, ahora, entendamos algo, pongamos en claro algo. Este tipo de sueños y revelaciones, Dios los utiliza para que se comparta el evangelio a otros, igualito que lo encontrás en Hechos. No está hablando de que va a mandar otra nueva Biblia, va a mandar otros nuevos escritos. No está hablando de eso. Está hablando de que el Señor va a utilizar estos señales para que el pueblo de Dios, mira, Dios está hablando más claro que nunca. Despertemos, hagamos algo. Y entonces yo abrí un programa, en Canal Sello, abrí un programa y cada vez aumenta más la audiencia, porque ya Dios está empezando a levantar al pueblo de Dios. Y yo quería solamente contarte esos detalles para que se gocen con nosotros. Amén, gloria a Dios. En realidad, yo te lo digo, a pesar de toda la persecución que está habiendo, ¿verdad? Y cómo en diferentes países se están cortando libertades. Por ejemplo, yo presentaba la historia de un pastor canadiense, que lo que tiene es que tiene un comedor donde le da comida a la gente indigente y les predican el evangelio, ¿verdad? Por tener este comedor, le han puesto más de 300 tiquetes y lo han llevado a la corte más de 20 veces. Entonces, tú dices, ¿qué está pasando acá? Nosotros queremos ser los pies y las manos del Señor. Queremos ayudar al necesitado y todo eso. Y está malo. Y yo creo que va a llegar un punto, Melvin. El Señor nos dice que tenemos que respetar las leyes terrenales, pero va a llegar un punto en cuál ley va a pesar más, la ley del Señor o la ley terrenal. ¿Qué es lo que vamos a hacer, Melvin? ¿Qué es lo que la Biblia nos dice? ¿Qué es lo que podemos nosotros, verdad, como cristianos aplicar? Porque si llega el momento en que nos cortan todas nuestras libertades y que, como se ven las cuestiones, por ejemplo, en Canadá, por ejemplo, ese acto de Ontario que le llaman, no pueden haber más de 25 personas reunidas. Hay otro pastor, que esto viene en el tercer programa que voy a presentar de Perseguidos. Hay otro pastor que él no hizo ni que se reunieran adentro del culto, sino que hizo como un drive-in, donde los carros llegaban, se parqueaban, nadie abría sus ventanas, todos escuchando el mensaje con un circuito ahí cerrado que se le ponía al carro y todos escuchando el mensaje, y hasta eso está malo. Entonces, tú dices, ¿qué es lo que está pasando? Pues la mayoría de nuestras constituciones nos dicen que tenemos la libertad de religión y la libertad de culto, pero ¿será que la podemos tener de verdad? Y incluso a mí, acá en esta plataforma de YouTube, a mí me bajaron un video que hablé de la vacuna porque me dijeron que infringía las leyes de comunidad de YouTube y me dieron un warning, pues por eso. Entonces, también incluso hasta estos medios va a llegar un momento que ya no vamos a poder hacerlo, ¿verdad? Pero la Biblia también así lo dice. Pues no sé qué puedes comentar tú de eso. Permíteme aportarte un poco en cuanto a ese aspecto el corte de libertad de expresión. Tuve la oportunidad de viajar a España hace 3 años. En una comunidad en Asturias, se dieron cuenta los periodistas y los ciudadanos que les habían cortado la libertad de expresión con la ley que se impuso. Y dice que ellos se asombraron cuando hablamos con todos los pastores y misioneros de zona. No estábamos hablando de que los creyentes estaban asombrados, aunque también estaban mal. Se habían dado cuenta que habían metido una ley, los mismos periodistas, que les estaba afectando a ellos mismos. Entonces, fue interesante que inició en Asturias y promulgaron leyes que amordazaron a la gente. Por ejemplo, en Costa Rica no se pueden hacer huelgas ya. Imagínate.
No se pueden hacer huelgas. Nosotros no podemos, no. Y se te demanda si dices algo que ellos puedan sentir discriminatorio. En mi país, que tiene las 100 años de democracia, 200 años de democracia, lo que tú quieras, es pura apariencia eso. Porque en realidad se ha cortado la libertad. Hay un retroceso, más bien. Se hace el Senado la libertad de expresar lo que uno cree. Porque si esto choca con lo que la minoría digan, lo siento mucho. ¿Le puedo contar mi ejemplo, mi caso, con lo que hice al respecto, ahí en mi negocio, cuando tú viniste? Yo intenté frenar en mi país el matrimonio, yo le llamo gaymonio, este asunto gaymonio homosexual, a través de presentar cientos de firmas a la Asamblea Legislativa. Recibí ataques de clientes, de personas, y les tuve que recordar, tuve que pararme y decir, un momentito, están en propiedad privada, a mí no me hablé de esa forma. Entonces, ¿ves? O sea, uno con amor, pero con firmeza. Entonces, fue lo que yo hice, que Dios me mostró que hiciera, ¿no? Entonces, en ese momento nos metieron una ley que dentro del seguro social, que era para nuestra envenenida vejez y muerte, una parte, un 5% iba destinado para que los gays se puedan operar. Para que si una mujer quiere hacerse hombre, use nuestro dinero. Claro, yo agarré, salté, pues mi plata es para otra cosa. Abogados que iban a iglesias. Oiga, iban a iglesias, me venían a decir a mí que qué barbaridad, que qué anticuado, que ellos también tienen derechos. Y yo les decía, licenciado, si usted quiere tomar lo que usted gana, destinar un tanto por ciento para ahí, vaya, no hay problema, es su dinero. Pero mi dinero se usa para mi salud y etcétera. Bueno, el punto es que ellos nos han quitado esto. Le manifesté que hicieran lo que hicieran con sus cuerpos, pero que iban a estabilizar. Una de las señoras chicas lesbianas que vino a criticarme, le digo, mira, vamos a ser claros. Usted no sabe todo lo que esto va a implicar en usted una operación, ¿verdad? Sus tratamientos de aquí en adelante van a costar $20,000 en adelante. ¿Usted cree que el pueblo de Costa Rica tiene suficiente, 5% le va a alcanzar a usted para que usted se opere lo que quiera? ¿Usted cree que, sea honesta, usted cree que mi 5% que eran como de $100, $5 que yo aporte a usted, juntando todos, ¿pensás que te puedes estar haciendo cada 2 años estos tratamientos? Sea honesta. Y me dice, no, realmente no se va a poder, no es real que el Costa Rica tiene ese poder adquisitivo. Entonces le digo, mira, esto es muy sencillo. Usted haga con su cuerpo lo que quiere. Pero ¿sabe qué hizo Dios? Puso en su mente, en su conciencia, algo que dice que está mal o está bien. Y sabe que Dios te lo va a recordar cada tanto. Romanos 2:15. Dice literal, ¿quieres que lo puedo leer? Claro, leer. Mira qué tremendo texto para hablar del tema de que Dios habla. Más adelante lo voy a meter dentro de unas cosas que pensé que puede ser útil. Dice Romanos 2:15, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia, acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Claro, alguien que no conoce al Señor, su conciencia le va a acusar. Y ella me dijo, nunca me han hablado así, con tanta certeza, mire, voy a pensar bien lo que estoy haciendo. Y entonces, gracias a Dios, parece que hubo un cambio, que ella quería hacer algo, no, la perdí de vista. El punto quiero decir es que en realidad no hay libertad religiosa. Lo que hay es tolerancia religiosa. Es diferente. Ahora en pandemia, lo vas a ver claro en Costa Rica. Hay libertad que los bares funcionen hasta tal horario, el transporte colectivo está lleno de personas, pero un grupo respetuoso de creyentes no se pueden ir a adorar porque están todos encerrados. Y si lo abren, no pasa de 70 personas. En este momento van colocando diferentes colores a los diferentes cantones o comunidades o colonias para que no se reúnan, o si se reúnen, restringido. Ahorita no está la prohibición de reunirse, pero lo que hay ahorita es una tolerancia religiosa. Por ejemplo, el fin de semana pasado no pudieron entrar a una propiedad privada, porque el juez no mandó un acta para decir que la cerraran. Pero resulta que le cayeron a una iglesia que estaban 80 personas reunidas y la cerraron. Y, aunque sea propiedad privada, entraron y la cerraron. La razón que dieron es que estaban cantando.
estaban cantando con mascarilla, con la mascarilla puesta. Y había, ¿sabes? Lo que encontraron, 3 o 5 personas de más. El pastor agarró los 5, los sacó de los hermanos, desde su casa llenos por Zoom, únese desde su casa. Los hermanos salieron respetuosamente, igual la policía fue y le cerró el lugar. Entonces, ve, lo que hay es una tolerancia, lo que hay es una aparente libertad, pero no es cierto, no es real. Entonces, ellos pueden cerrar una iglesia, pero lo que hay es tolerancia. Entonces, yo creo que lo que hay que entender más bien es cómo ven ellos el mundo. Entendamos bien cómo el sistema mundano nos ha acomodado para que la gente vea el mundo como ellos lo ven. Eso es muy importante hablarlo. Y mencionaste cosas muy importantes ahorita, porque mencionaste, uno, la agenda progresista. Por ejemplo, ahorita en El Salvador hay una presión. Por ejemplo, yo vi hace un par de meses la entrevista que le hizo Jorge Ramos al vicepresidente y le decía, pero usted tiene, porque en El Salvador es uno de los pocos países que no acepta el aborto, y no solo no lo acepta, sino que lo penaliza el aborto, ¿verdad? Entonces le decía este periodista, usted tiene una de las leyes más retrógradas en contra de esto. Esa ley es totalmente obsoleta para el siglo en que estamos viviendo. Es como decir que estábamos retrasados por esa ley, porque una mujer tiene que tener derecho a hacer lo que quiera con su cuerpo. Y empezamos a ver cómo hay ataques de este tipo, pues, ¿verdad? Pero acá viene lo que yo te comentaba. Al final, Melvin, porque no hay duda que estamos viviendo los principios de los últimos tiempos, ¿verdad? Y las señales van corriendo, como tú dices. Se está cumpliendo todo tan rápido, ¿verdad? Que no sabemos, si bien es cierto, el día ni la hora en que el Señor va a venir, pero sí todas las señales que se están cumpliendo nos van marcando y nos dicen cada vez que la venida del Señor está más cerca. Sí. Entonces vamos a llegar a un punto, Melvin, que ¿qué va a pasar más? ¿Va a pesar más la Biblia o va a pesar más lo que un gobierno nos va a tratar de imponer? Ok. Primero, permíteme, de lo que he podido ver, lo que he podido estudiar, anoté algunas cositas que pueden ser útiles. Si puedo primeramente ir con el punto, digamos, desgranando lo que mencionaste, desglosándolo. Claro. Hablaste del movimiento progresista, ¿verdad? Bueno, ellos dicen que nosotros no hemos evolucionado a una realidad. Es lo que dicen, ¿verdad? Si evolucionar es aceptar lo que dicen ellos, yo no lo evoluciono. Ahora, si usted lee, si usted escucha y usted entiende lo que ellos quieren proponer, realmente eso es involución. Van hacia atrás más bien, no van hacia adelante. Ahora van a ver por qué. Permítame algunas cosas que anoté que pueden ser útiles para todos nosotros. Claro. Es muy amplio, o sea, este es un asunto grandísimo, porque estamos hablando de una cosmovisión, de algo enorme. Entonces, claro, es fundamental entender cómo es la cosmovisión de ellos, la manera en que ellos ven al mundo. Tomemos un caso. El 8 de marzo de 2019, Mónica Chirina, esta es una política italiana de izquierda, es la principal propulsora o impulsora de la ley de uniones civiles homosexuales, que está hoy está vigente en Italia. Ella la promovió y lo lograron. Ok. Participó en una manifestación feminista y portaba un cartel que decía: Dios, patria, familia, qué vida de... y la palabrota sucia. Entonces ella, qué poder de resumen que nos presentó. O sea, nos dio la oportunidad de ver, hay gente que se escandaliza. ¿Qué vas a esperar del sistema mundano? ¿Qué puedes esperar de gente que no conoce al Señor? Entonces, o sea, vos escuchás y listo, no le pones a pensar qué palabras que use o no. Empiezas con discernimiento espiritual a ver lo que está diciendo. En resumen, Dios, patria, familia, ellos odian al Dios de la Biblia, porque es el creador de un hombre dotado por Él, de una naturaleza determinada, y es llamado por Él a un fin determinado. O sea, lo que implica la existencia de una ley moral universal e inmutable. Entonces, esa ley moral que está dentro, ellos quieren
No, 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 no. A mí nadie me juzga, a mí nadie me va a pedir cuentas, olvídate. Nosotros la vemos desde la óptica de un Dios que ha creado todas las cosas y que se ha revelado por medio de las cosas creadas, Romanos 1, por su palabra, Romanos 2, por la conciencia, Romanos 2:15, y Romanos 3, por la cruz de Jesús. Si lo puedo resumir en tres, la palabra en letra C, la creación, la conciencia y la cruz. Vea qué interesante, ¿no? Romanos 1, 2 y 3. Qué tremendo, ¿no? Ahora, permítame un poquito más detalles para ver lo que estuve viendo así por encimita. Entonces, Claro, claro. eso que te mencioné antes de la conciencia es lo que justamente Dios habla a nosotros. Cuando la persona entra en un proceso de que sus ligaduras morales se van cortando, cada vez se va entrando en suciedad y más suciedad y más suciedad, ya no solamente es querer tener sexo con el mismo sexo, sino animales, niños, etcétera, y ya es una regeneración, depravación. La persona está con su conciencia cauterizada, entonces está endurecida. Por eso es que cuando ellos encuentran el amor, permíteme contarte una experiencia, si puedo. Claro, claro que sí. Yo hice un tiempo, manejé para Uber un tiempo y llevé a un cliente homosexual y lo traté con mucho afecto. Le hice un favor de esperar la llamada del novio de él y todo el asunto. Se siente muy raro, ¿no? Hablando del novio y todo eso, pero bueno, dejemos el tema otro día. Y entonces, este muchacho le llamó la atención y yo le dije, yo soy creyente, soy hijo de Dios. De veras, ¿qué piensas de lo que yo hago? Y para que perdió, le digo, bueno, yo te, yo te voy a hablar con honestidad. O sea, puede que no sé lo que vos haces, pero lo que yo creo es esto. Y comencé a compartirle que Dios le amaba profundamente y que él tenía una necesidad profunda en su corazón y que él estaba haciendo algo mal, no solamente a nivel moral y espiritual, sino a nivel legal. Y cuando dije legal, se asustó. ¿Cómo legal? ¿En serio? Usted tiene 17 años, usted es un menor de edad, están abusando de usted, un menor de edad. Eso se llama en Costa Rica las leyes impropias. Sí le cayó la cara. No puede. Entonces, el Señor utilizó un detalle tan pequeño de la ley, uno tiene que estar preparado, ¿no? Y por ese lado entré, el chico lloraba en mi carro aceptando al Señor en su corazón. ¿Y sabes qué? ¿Sabe qué me contó él? Una semana antes, él iba caminando sin rumbo, sin esperanza, solo por caminar, por hacer algo. Pasó por una iglesia religiosa, no me gusta hablar de nombres de iglesias, una iglesia X, una religión X, y cuando escuchó, dijo, no, aquí no está el Señor. Siguió caminando en una iglesita y dice que estaban orando. Oiga, escucha esto, estaban orando, solo estaban orando, nada más. Un grupo de creyentes cerca del altar, en círculo, orando, clamando. Y él entonces se sentó atrás. Se acercaron una señora y un señor y le dijeron, necesitas algo, te podemos ayudar en algo. Y se quedó sorprendido del afecto que lo trataron. Y dice, ¿sabe qué? Yo sentí que algo me metió aquí dentro. Y le compartieron acerca de Jesús, oraron por él y terminó de soltarse. Dice que eso preparó el Señor para cuando lo encontrara aceptar a Cristo en su corazón. Entonces, si te das cuenta, no tuvieron ni que gritarle, no tuvieron ni que decirle que es malo lo que haces, solo estaban orando. Dice que él sintió que algo lo metió ahí dentro y cayó en convicción de pecado. Y entonces cuando el día cae en convicción de pecado estaba preparado para que lo agarrara a alguien y lo llegara a Cristo. Entonces, te das cuenta, entonces yo creo claramente que si la iglesia empieza a caminar en santidad, los creyentes toman tiempo para la intimidad con Dios, el Señor va a hacer cosas tremendas. Ahora, permíteme avanzar un poquito más el tema de la agenda progresista. Ellos niegan que haya un Dios. Y entonces dicen que eso es un concepto arcaico, un concepto antiguo, y que esto, pensar de esa forma, nos ata a nosotros a principios no vigentes. Ellos quieren cortar la libertad, o sea, que nosotros, con esto que creemos, nos cortan la libertad. Y así van envolviendo a la gente en una variedad de temas que empiezan a discusión. Entonces, de repente, son tan astutos en la campaña electoral, si vos vieras, cuando haya una de esas que presentan cosas así, yo te voy a mandar una edición de cómo ellos van tirando una y otra y saltan de un lado para otro y no terminan para seguir. Una señora en la campaña pasada, ¿sabe qué le dijeron ellos? Que ellos se llamaban progresistas porque procuraban el progreso del país que estaba estancado.
y ella votó por ellos, engañada por ellos. Entonces, si te das cuenta, es todo un sistema de con una cosmovisión que niega la existencia de una naturaleza humana y el fin de la existencia nuestra. Y lo acabas de ver hace poco en Estados Unidos, una nación que llevó el evangelio a toda Latinoamérica, que tenía un pastor, que había un presidente que había regresado a la Biblia, regresado a los caminos de Dios. Y todos los medios de comunicación lo bombardearon porque estaba en una agenda diferente a esta agenda de los globalistas y de los progresistas. Y bueno, tú sabes el resultado final, todos lo sabemos, pues, ¿verdad? Sí, claro. Algo importante, David, con respecto a este sistema, que los hermanos, si están escuchando, deberían anotar, es el tema de la moralidad. Para ellos es subjetiva. O sea, lo que ellos quieran ser y su felicidad sin obligaciones morales, ni relacionadas a juicios, ni nada de eso. Ese relativismo va en contra de las verdades absolutas. Y más allá, aún más del arquitecto del universo, que cuida con amor a sus criaturas y quiere una relación con ellos. Otra cosa, sigamos desglosando lo que dijo esta señora italiana. Otro odio que ellos tienen, no solamente en cuanto a Dios, es en cuanto a la patria. Ve qué interesante. Uno podría decir, dejen la patria como están, así se la usan. No, no, no. Ellos van más allá. Por eso la parte globalista es muy interesante, que tal vez si alguien no sabe al respecto, quiero decirte que ellos tienen como lema la canción Imagine de John Lennon. Claro. ¿Por qué? Porque chocan con el concepto de fronteras. Para ellos, una frontera que respeta la soberanía de un país, ellos dicen que es la fuente de muchos males. Así, cuando usted busca, ¿qué creen ellos de esa parte? Es las fronteras son fuente de muchos males. ¿Sí? Entonces el globalismo es la solución. Seamos uno solo. Este es el concepto de unidad falso que comunican. A ver, esta canción, te quiero decir lo que decía. Permítame decirte, aquí lo anoté. Dice, imagina que no hay paraíso. Es fácil si lo intentas. Que no hay un infierno debajo de nosotros. Imagina a toda la gente viviendo para el hoy. Imagina que no hay países. Mira, ¿te das cuenta? Entonces, ese es su lema. Y ellos entonces han inventado una nueva forma de vivir según ellos. Te paso un dato sorprendente. Vea lo que descubrí. Vea, increíble invento humano, la suciedad. Han inventado, en cuanto a la parte filosófica, ¿sabe lo que crearon ahora? La modernidad líquida. La modernidad líquida. La modernidad líquida, ¿sabe qué es? Oiga esto, yo lo digo sonriente porque me llama la atención hasta dónde puede llegar el ingenio humano. Lo digo triste porque hay un montón de engañados. Tal vez alguien que está en tu canal no sabía esto, pero el concepto es así. Siempre hemos vivido, dicen ellos, ¿verdad? Dicen ellos, en un continente sólido, de tierra sólida, con cosas rígidas, familia, sociedad, leyes. Pero hemos descubierto que hay que dejar ese continente y adentrarnos en el mar. Hemos descubierto la verdad, una verdad que fluctúa, como las olas, que muta y va cambiando. Uno se puede considerar lo que quiera, hombre, mujer, animal, no importa. Por eso, matar a un ser humano, bebé o en sus últimos días con la eutanasia no es problema, porque es un asunto moral. Y la moralidad de ellos, como es subjetiva, la están recién descubriendo. No importa mientras se logre el objetivo de todos. No sé si han escuchado el foro de Davos o el foro económico mundial. Estos están proponiendo un gran reseteo. Claro, ¿sí? Ok. Claro. Ha habido, ahora, tenemos que entender algo. Ha habido la caída del Imperio Romano. Hubo un reseteo mundial. Se cayó todos los imperios. ¿Y qué comenzó? ¿Se acuerdan? El sistema feudalista. ¿Sí? Ok, con reinos pequeños y todo el asunto, que tenían sus leyes. Pero después se establecieron las repúblicas. Hubo otro reseteo. O sea, es cierto que puede existir reseteos, pero el de ellos apuntan a un mundo sin Dios, sin patria y sin familia tradicional que sustente la sociedad. Lo interesante es que dicen que oiga lo que leí, yo me quería morir. Oiga lo que leí. Las posesiones no son para la gente común. Oiga, patria, Dios, familia, todo.
Pero cuando les preguntaron, en el foro de Davos, les preguntaron, ¿y qué pasa con las posesiones que la gente tenga? No, no, eso nos pertenece a todos y la gente común debe tener lo que se les dé. Sueñan con que el Estado nos eduque a los niños. Oiga, entonces, ¿para qué se ocupa un matrimonio tradicional? Si tenemos el Estado. Aquí, por ejemplo, ya se enseñan las guías de sexualidad, en las cuales Claro. ya están los dibujos puestos para que el niño elija qué sexo quiere ser a los 10 años. 9, 10 años. Si un niño no sabe hacer las cosas básicas a esa edad, ¿qué va a saber elegir su sexo? Entonces, sin el apoyo de la familia, una institución creada por Dios, sin arraigo a una comunidad cristiana, ni a un país, y sin esperanza, ¿qué se va a cumplir? Ve lo que se va a cumplir. Efesios 4:14. Se va a cumplir esto. Mira. Dice así: ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia artimañas del error. Entonces, esa persona sin Cristo vive así, en ese sistema de artimañas de suciedad. Hay una traducción de ese versículo que dice artimañas de mentira, y justamente estamos viendo eso. Entonces, no tenemos que evolucionar porque es un absoluto de Dios. O sea, si vivimos en un absoluto de Dios, la verdad es verdad, aunque pasen los tiempos. Uno debe ser, ahora, hermano, uno debe ser educado, pero no cambiar sus convicciones, no aceptar la involución. Y eso es importante, Melvin. Y de verdad te lo digo, yo creo que ya casi se nos va cerrando el tiempo y vamos a tener que hacer una segunda parte, ¿verdad? Para que sigamos hablando de estos temas. Pero, ¿cuál sería, Melvin, el consejo para ir cerrando ya que le pudiera dar a la iglesia en general? Porque tenemos una iglesia que una muy buena parte de la iglesia está dormida. Muy buena parte de la iglesia está sin hacer nada. Vemos lo que está sucediendo y no está reaccionando. Y la Biblia nos dice también que en estos últimos tiempos se levantarán falsos cristos. Ojo, no el anticristo, pero se levantarán falsos profetas, ¿verdad? Que van a venir a confundir. Se van a levantar también personas amadores de sí mismos, pero que van a engañar a muchas personas, pues. Y las personas que dicen haber conocido a Cristo y que ahorita están dormidas pueden ser engañadas por estas personas. Entonces, ¿cuál sería tu mensaje final para la iglesia? Y desde luego que te hacemos la más cordial invitación para que podamos tener una segunda parte y podamos hablar más de esto, pues, ¿verdad? Porque yo sé que nos hemos quedado cortos, pero el tiempo se nos ha ido. Así que, ¿cuál sería, Melvin, el consejo final? Mire, esa pregunta me gustaría concluir. Uno en el pastorado tiene que aconsejar a las personas a hacer lo correcto. Uno les da las guías a la persona, no le impone, mire, haga esto o lo otro. Debe mantener claro lo que quiere bíblicamente, lo que hay que hacer bíblicamente, pero tengamos claro, Romanos 13 nos habla de la obediencia a autoridades terrenales. Pero la salvedad o excepción es que no estamos obligados a obedecer lo que sea pecaminoso o que vaya en contra de lo que Dios ha dicho en su palabra. Mi consejo final: es más importante obedecer las leyes divinas estipuladas en su palabra y estar dispuestos a dar nuestras vidas, porque es más importante obedecer a Dios antes que a los hombres. Por más que griten, amedrenten, legislen, hagan lo que quieran. Entonces, mi consejo final para la iglesia de Dios: se obedece a las autoridades en la medida que no nos lleven a pecar. Número 2, debemos hacer la obra de Dios a la manera de Dios, en el tiempo de Dios y para la gloria de Dios. Quiero decir esto: deben ver las estrategias para que el creyente empiece a ser transformado. Deben pensar en una forma de que el creyente empiece un proceso de crecimiento y se involucre de tal manera que su vida sea transformada y ayude a otros. Es lo que hicimos nosotros. Nosotros paramos de hacer actividades y dijimos, ¿qué cosas van a ayudarnos a lograr que la gente sea transformada? Y entonces oramos un tiempo y vimos que esto era de Dios. Entonces, mi consejo: ama al Señor, ama a otros, sirve a otros, enseña a otros.
ese proceso de discipulado, terminas ese proceso y comenzar de nuevo. Aquí en medio, en los 4 puntos, en otra ocasión te voy a contar lo que es la iglesia simple que usamos nosotros, pero hablamos de eso nosotros. La iglesia local, después la parte esta del creyente con otros creyentes, luego sirviendo y luego discipulando a otros. Entonces mi propósito con este momento es animarte a eso, a crecer, a su vida ser transformada, sea una luz tan fuerte que ni siquiera tengas que discutir con nadie. Gloria a Dios. Así es. La Biblia dice, por sus frutos o por sus hechos los conoceréis, ¿verdad? Y de verdad, el cristiano está llamado a ser luz, a ser sal en este mundo, ¿verdad? No andar diciendo yo soy cristiano, porque es más cuando la gente ve en ti algo diferente. Y de verdad, hermano, que esto que hemos tocado este tiempo han sido temas bastante interesantes, hermanos, bastante necesarios que usted como iglesia pueda conocer todo lo que está pasando, porque hay cosas que no se las cuenta CNN, hay cosas que no se las cuenta Noticias 4 Visión, hay cosas que no se las cuenta NBC, la BBC de Londres tampoco se lo cuenta, la DW de Alemania no se lo cuenta. Hay muchas cosas que usted las desconoce, hermano, y eso es lo que nosotros queremos hacer. Primero, uno, para que usted conozca en el tiempo que estamos y pueda abrir los ojos espirituales, hermano, y pueda ver la realidad. Y lo más bonito es que pueda darse cuenta que nuestro Salvador está más cerca de nosotros, está más cerca de venir por nosotros, pues, ¿verdad? Porque al cristiano eso no debe de ser motivo de aflicción, porque nuestra tierra, nuestra casa, no es de este mundo, es de la arriba, dijo la palabra del Señor. Cuando Jesús se iba de este mundo, él decía que él iba a preparar una morada para nosotros. Él iba a preparar una morada para nosotros, porque él dijo, en la casa de mi padre muchas moradas hay, y aquí yo voy a preparar una morada para cada uno de ustedes. Eso es, el Señor fue el primero en decirnos que nosotros no somos de este mundo. Hermano, si usted está en estos momentos embebido haciendo dinero, embebido en las cosas de este mundo, es momento de que reaccione, hermano, porque eso no lo va a llenar, eso no se lo van a poder poner ni en el ataúd. Así que, hermano, interésese por tener una morada digna, como decimos, en los cielos. Y tú, amigo, que nos has visto, que nos has escuchado, el llamado a ti es que tú puedas entregar tu vida al Señor, que tú puedas aceptar el sacrificio que Jesús hizo en la cruz por tus pecados. Sabes, hermano, ayer yo escuchaba una alabanza que me hablaba tanto a mi corazón cuando empezaba a hacer esto, porque la alabanza decía que no hay pecado tan grande que el Señor no haya visto. Solo ven a los pies del Señor. No hay pecado tan grande que el Señor no haya perdonado en esa cruz del Calvario. Así que solo trae tu carga a los pies del Señor y reconoce que tu vida sin Jesús no es nada, no tiene ningún sentido. El Señor está con los brazos abiertos, esperando que tú, su creación, su hijo, vengas a Él, y que Él pueda entrar a tu corazón. Hermano, ha sido un placer haberte tenido esta noche. De verdad, vamos a seguir con una segunda parte. El tiempo se nos fue, prácticamente 1 hora, se nos fue rapidito. Y a usted, hermano, que ha estado en sintonía de este programa, agradecemos, esperamos que Dios haya podido hablar a su vida y le deseo que tenga muy buenas noches y nos vemos el próximo viernes. Bendecidos, hermanos.